Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Maquigas. Seguimos hablando de Svelte y seguimos hablando de CSS. Ya vimos en el capítulo anterior cómo aplicar estilos básicos y hoy vamos a ver cómo aplicar estilos condicionales, que son estilos que podemos aplicar exclusivamente cuando se dan ciertas condiciones. Y es que en Svelte, al igual que ocurre con el resto de atributos, vamos a poder aplicar condicionalmente una clase cuando una determinada condición, como una consulta que establezcamos un predicado o en general algún tipo de variable o de data parámetro, sea verdadero para así poder aplicar clases solamente en determinadas circunstancias. Por ejemplo, y siguiendo con el caso del formulario que estaba diseñando, ¿cómo podríamos hacer para pintar estos cuadros que de por sí nos dejan introducir cosas de un color especial para señalizar que no son válidos? Ya hemos visto anteriormente que con los eventos podemos detectar cuando un cuadro está vacío, por ejemplo, de escritura, pues para bloquear la interfaz. Pero ahora vamos al siguiente nivel. Vamos a ver cómo se podría hacer para directamente modificar los estilos de un componente a partir de unas determinadas propiedades, como por ejemplo el número de caracteres de un campo. A priori uno podría pensar que al igual que la clase se puede proporcionar como un string, como esto es Svelte, podríamos proporcionar la clase como una expresión de JavaScript. Y así podríamos aplicar condicionalmente en función de un determinado caso, por ejemplo value.length es mayor que 0, si disparar una clase como por ejemplo valid u otra como por ejemplo invalid. Y esto es verdad que funciona, es decir, si yo ahora inspecciono el elemento, vemos que bueno, de hecho yo creo que lo he puesto al revés o que me he equivocado porque no pone lo correcto. Ahora sí, vemos que el párrafo o los dos párrafos tienen una clase que es valid. Se ve un poco complicado. De hecho, vamos a intentar mejorar esto un poquito para que se vea mejor. Vamos a poner un style que será .valid input. Esto no es lo más correcto que voy a hacer, pero vamos a ponerle un background color cuando es válido, como por ejemplo C0F0C0, que esto será algún tono de verde, digo yo. Y en caso de que sea inválido, vamos a ponerle un background color que será, bueno, F0C0C0, ¿vale? No me voy a esforzar mucho. Aunque sí que me interesa que si es inválido, la label se pinte de color rojo. Entonces, ahora mismo, como esta condición está evaluando al caso izquierdo del operador ternario, ¿vale? Ya sabéis que en un operador ternario, o por si no lo sabéis os lo digo, pues si esta expresión es verdadera, pues evalúa a lo que hay entre la interrogación y el dos puntos, y si no, evalúa lo que hay después del dos puntos. Por lo tanto, mientras el value length no sea 0, pues mostrará la clase valid y lo pintará de verde, pero si le quito todos los caracteres, se pintará de color rojo. Esto es lo primero que alguien podría pensar cuando se desarrolla con Svelte, el decir, bueno, pues si puedo poner strings, evidentemente puedo poner cualquier tipo de expresión. Esto lo podríamos tener como una variable acá arriba en la sección script y sería suficiente. Sin embargo, en el caso de Svelte también tenemos directamente modificadores que podemos aplicar tal cual, escribiendo exclusivamente el nombre de la clase y la variable a la que tenemos que testear. Por ejemplo, si yo pongo en vez de este class, pues le pongo class y atención ahora le pongo dos puntos y luego un identificador como por ejemplo invalid, esto lo que hará será es aplicar la clase invalid, que es la que yo le he puesto después del dos puntos, y le puedo especificar en qué condiciones quiero que esta clase se aplique. Es decir, cuando yo pongo class dos puntos lo que sea es igual a lo que sea, la clase que le estoy diciendo solamente se establecerá cuando lo que yo ponga entre corchetes se evalúe a verdadero. Es decir, cuando lo que hay acá sea true, se va a poner la clase que yo habré puesto después del dos puntos. En este caso, por ejemplo, si yo quiero que me pinte de invalid algo cuando algo no es correcto, cuando algo está vacío, lo que tendré que hacer será poner value.length es igual a 0 y con eso pues de momento lo veremos en blanco porque ya no le estamos poniendo ninguna clase, pero si yo borro como el valor pasa a evaluar a verdadero porque ya la longitud del string es 0, pues automáticamente se le aplica la clase invalid. De hecho, nosotros podemos ahorrarnos el valor siempre que exista una variable, por ejemplo aquí en la sección script, que se llame exactamente igual que la clase que estamos intentando aplicar. Por lo tanto, una forma mucho más directa de aplicar condicionalmente clases bien pudiese ser crear una variable llamada invalid
y poner la condición acá arriba. Por ejemplo, value.length es igual a 0 o value es igual a cadena vacía. De este modo se busca automáticamente una variable que se llame exactamente igual que el nombre de la clase y así se aplica automáticamente según las condiciones. Por ejemplo, esto es un poco redundante pero lo voy a poner para completar. Si pongo que el value.length es mayor que 0, es lo que define una variable llamada valid, podría poner class valid y class invalid de forma simultánea. Mientras una string que tenga un valor pues sea legal, pues se aplicará la clase valid y cuando el string esté vacío se aplicará la clase invalid. De hecho, esto no lo está haciendo bien y asumimos que esto es porque no se está interpretando el código correctamente, quizá porque al hacer el bindeo pues no lo esté actualizando. Vamos a aplicar quizás un non. Esto en realidad tiene una forma de solucionarla, pero no quiero contarla todavía. Pensaba contarlo después del módulo de hojas de estilo. Entonces voy a poner que cuando cambie, o mejor dicho, cuando haya un keyapp, pues se actualice. ¿Vale? Igual así tenemos una función que haga pues la actualización de estas variables. Por ejemplo, ahí está. Claro, Dani pon function y lo mismo así funcionará. Y ahí lo tenemos, ahora sí. Vale, ya os contaré después de hablar de este módulo, vamos a hablar de cómo se puede resolver ese problema. O sea, no siempre Svelte va a reinterpretar una variable, ¿sabes? O sea, cuando haces un binf se actualiza una variable, pero no necesariamente se tiene que reinterpretar todo. Pero hay formas de obligarle. Lo que pasa es que no pensé que tendría que llegar a ese momento. ¿Qué se le va a hacer? Eso en cuanto a clases condicionales, ¿vale? Ya sabéis, os lo he dicho, podéis poner class dos puntos lo que sea y esa variable booleana si evalúa true pues se le aplica la clase que se llame de forma homónima, o bien queréis especificar cosas más complicadas, lo podéis hacer si pones igual y luego entre corchetes la condición que tiene que ser verdadera. Así que nada, a condicionar el mundo.